Vamos a trabajar aquí con los ángulos de elevación y de presión. Y aquí es donde aplicamos las razones trigonométricas, haciendo que en las figuras aparezcan triángulos rectángulos. Por ejemplo, a 300 metros de la base de un edificio, se sabe que un edificio siempre tiene forma vertical al suelo. Y dice, a 300, vamos a suponer que esto es el edificio, vamos a dibujar el edificio, vamos a suponer que este rectángulo es el edificio y esto es el suelo. Y resulta que a 300 metros de la base de un edificio se observa su parte superior con un ángulo de elevación. O sea, aquí hay algo o alguien que está observando la parte superior del edificio con un ángulo de elevación. Como estoy elevando la mirada, entonces forma un ángulo de elevación de 30 grados. Se sabe que la distancia que hay entre la base del edificio y el observador es de 300 metros. Esto es la contextualización del problema. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar la altura del edificio. Y para eso, lo que necesitamos es fijarnos que en el gráfico se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces nos olvidamos un poco del edificio y lo transformamos en un triángulo rectángulo. O nos centramos en el triángulo rectángulo. Como esto es 30 grados, cateto opuesto, esto es el cateto adyacente, yo sé que en un triángulo notable de 30 y 60, porque si aquí es 30, aquí es 60, se sabe que esto es igual a K, la hipotenusa es 2K, y el cateto adyacente a 30 grados es K por la raíz de 3. Entonces, para hallar la altura del edificio, que es X, que es lo mismo que K, vamos a utilizar esta relación que hemos encontrado aquí para poder determinar el valor de K. K es igual entonces a 300 metros dividido entre la raíz de 3. Entre la raíz de 3. Esto podría quedar ahí sin ningún inconveniente, pero siempre es bueno racionalizar. Sería la raíz de 3 aquí y la raíz de 3 abajo. A eso se llama conjugada. Y esto es igual 13 por raíz de 3, perdón, 300 por la raíz de 3 es 300 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y raíz de 9 es 3. Tercia y tercia, me queda 100 por la raíz de 3 sobre 1. Entonces, la altura del edificio, que es K, es igual, la altura del edificio K es igual a 100 raíz de 3. Observa que aquí lo que hemos necesitado es reconocer el triángulo notable de 30 y 60, sus respectivos lados en función a 30 y 60, y de ahí relacionar con los datos que me da el problema. Y de esa manera nos permite resolver este ejercicio. Acá dice, un nadador se dirige hacia un faro y lo observa con un ángulo de elevación de 30 grados. Al avanzar 100 metros, el ángulo de elevación se duplica. Hallar la altura del faro. Vamos a suponer que el faro es esto de aquí, y obviamente como es un nadador, aquí está el mar, el nivel del mar. Nuestro nadador se ubica acá, vamos a suponer que aquí está nadando una persona, y luego esta persona en esta primera etapa, aquí, en esta primera etapa, vamos a suponer que está aquí, mira la altura del faro con un ángulo de elevación de 30 grados. Ahí está, 30 grados. Como está elevando la mirada, aquí es 30 grados. Perfecto.
Luego este nadador avanza y llega acá y sigue nadando y está pataleando. Y nuevamente cuando vuelve a mirar la altura del faro, ya no lo hace con un ángulo de 30 grados, lo hace con un ángulo de 60 grados. Ahí está. Pero desde la primera posición a la segunda posición avanzó 100 metros. 100 metros. Lo que me piden hallar es la altura del faro, que puedo llamarle X, puedo llamarle H, etc. Y lo primero que tenemos que ver es que se han formado, atención con esto, se han formado un primer triángulo que corresponde a la altura del faro con la primera posición del nadador aquí. Y un segundo triángulo que corresponde a la segunda posición del nadador, a la segunda posición del nadador con la altura del faro y la nueva distancia que hay entre el nadador y el faro. Pero como yo no tengo esta distancia, voy a llamarle N. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque este ángulo de 60 grados no va a estar por gusto. No va a estar por gusto. Y resulta que frente a 30 grados, esto es X. Y frente a 60 grados también es X. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, creo que es una reflexión un poco ligera, pero lo que vamos a hacer aquí es, ¿qué razón trigonométrica en el triángulo amarillo relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? O, perdón, con el cateto adyacente o el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Yo me atrevo a hacer la cotangente. La cotangente de 30 es cateto adyacente, que es n más 100, dividido entre ¿quién? Dividido entre el cateto opuesto, que es x. Y me atrevo a hacer aquí la tangente de 60. No, inclusive podría ser la cotangente de 60. Y la cotangente de 60 es n sobre x. Ahora, no hay que perder de vista lo siguiente, que la cotangente de 60 es igual a que, perdón, cotangente de 30. Por triángulo notable, sabemos que la cotangente de 30 grados es raíz de 3 entre 1. O sea que esto es raíz de 3 igual a n más 100 sobre x. Entonces, este x que está dividiendo pasa a multiplicar, sería x por la raíz de 3. El 100 que está sumando pasa restando y tengo el valor de n. Hago lo mismo acá y veo que la cotangente de 60 es igual a ¿qué? La cotangente de 60 es cateto adyacente de 60, que es 1, sobre su cateto opuesto, que es raíz de 3. Y esto es igual a n sobre x. Lo que voy a hacer ahora es este x que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría x sobre raíz de 3. Esto es igual a n. ¿Por qué he hecho esto? Porque en nuestro problema aparecían dos variables, la n aquí, y el x aquí y acá. Era necesario entonces formar dos ecuaciones. La primera formamos aquí y la segunda lo hemos formado aquí.
con el primer y la segunda relación respectivamente. Ahora, como este n es igual a este n, porque estamos hablando del mismo problema, decimos entonces, si n es igual a n, x raíz de 3 menos 100 es igual a x sobre la raíz de 3. Aquí va a suceder algo sumamente interesante. Y es lo siguiente. Este raíz de 3 está dividiendo, pasa a multiplicar a todo lo que está acá. Raíz de 3 por x raíz de 3 será x por la raíz de 9, porque se multiplica 3 por 3, 9, menos 100 por la raíz de 3. Esto es igual a x. Pero resulta que raíz de 9 es 3. Entonces 3 por x es 3x menos 100 raíz de 3 es igual a x. Este x va a pasar a este lado, al lado izquierdo, junto al 3x, y el menos 100 pasa con más 100 raíz de 3. Lo voy a hacer a este otro lado. 3x menos x es 2x igual a 100 por la raíz de 3. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Esto es igual a 100 por la raíz de 3 entre 2. Mitad, mitad, x es igual a 50 por la raíz de 3. Y esto es la altura del faro que estábamos buscando, porque habíamos representado al faro por la variable x. Entonces, mirando esto, estamos trabajando con los dos triángulos. Primero con el triángulo amarillo que tiene esta relación, luego con el triángulo verde donde aparece 60 y esta relación, y buscamos la posibilidad de establecer relaciones de tal manera que hemos logrado que la variable n se pueda igualar aquí. Y cuando hemos igualado, ha sucedido que aparece solo la variable x. Hemos comenzado a trabajar esto y hemos obtenido que x es igual a 50 por la raíz de 3. Andrea se encuentra a 20 metros del pie de un poste. Esto es un poste, este es el suelo y aquí está Andreita. Aquí está Andrea. Muy bien. Dice, Andrea se encuentra a 20 metros del pie de un poste. 20 metros. Y observa con un ángulo de elevación de 37 grados su parte más alta. Como no me dan ninguna indicación de la altura de Andrea, ni mucho menos, entonces vamos a considerar que la visualización es desde acá. Ahí está. Se mira desde la horizontal, desde el piso. Y el ángulo de elevación es de 37 grados. Bueno, aquí hay que acordarnos del triángulo notable. Vamos a completar, esto es 90, esto es 53 grados, y se sabe que en un triángulo notable de 37 y 53, frente a 37 es 3K, frente a 53 es 4K, y la hipotenusa es 5K. Pero resulta que me voy a centrar en esta relación que me es muy favorable porque 4K es igual a 20. Ya tengo el valor absoluto aquí, o el valor definido de ese cateto. Por lo tanto, aquí me quedaría K igual a 20. Como 4 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces K es igual a 20 entre 4, 5. Ahí está. K es igual a 5. Como hemos encontrado el valor de K, nos hemos olvidado. Ah, me piden la altura del poste. ¿Y quién representa la altura del poste aquí? 3K.
Pero como ya descubrimos cuánto vale K, esto será igual a 3 por 5. Y 3 por 5 es 15. 15 metros sería la altura del poste correspondiente aquí en el problema. El detalle que expliqué al principio respecto a que si no me dan la altura del observador, vamos a considerar el ángulo desde la horizontal hasta la parte más alta. Es importantísimo aprendernos de memoria las características de los triángulos de 53 y 37, de 30, 60 y de 45, que son los más usados en esta etapa. Entonces, la altura del poste, como ya hemos dicho, es igual a 15 metros. A ver, siguiendo con esta secuencia de problemas aplicando los ángulos de elevación y de presión, fundamentalmente la aplicación de los triángulos notables y de las razones trigonométricas de los mismos. Desde un punto del suelo se observa la parte superior de un edificio con un ángulo de elevación de 15 grados. Acercándose 36 metros hacia el edificio, el nuevo ángulo es el doble del anterior. Bueno, esto es el piso, el suelo. Aquí hay la parte más alta de un edificio y hay un observador que al observar la parte alta forma un ángulo de 15 grados. Entonces, acercándose 36 metros, aquí viene 36 metros, acercándose 36 metros, ahora el ángulo de elevación es el doble, dice. El ángulo de elevación es el doble, o sea, sería 30 grados. Hacia el edificio de ya. Calcular la altura del edificio. Esto es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a llamar a esto N. ¿Qué utilizaríamos aquí? Podríamos indicar, aquí lo que podríamos hacer es establecer, por ejemplo, que un detalle muy importante, aplicando geometría. Este ángulo de 30 grados, este ángulo de 30 grados es la suma de los dos ángulos internos. Eso se sabe por geometría. O sea, ¿qué dice la propiedad? Si yo tengo un triángulo y tengo el ángulo externo, E, este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos no consecutivos de alfa y beta. Eso es una propiedad importantísima de los triángulos. Y mira, en el triángulo azul, esto que estoy marcando aquí, que forma parte del problema, 30 grados vendría a ser su ángulo exterior. Y por lo tanto, el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos ángulos. A la suma de los otros dos ángulos. Entonces, si esto vale 15, esto también vale 15. Si esto vale 15 y esto vale 15, es un triángulo isósceles. Y por lo tanto, si frente al ángulo de 15 vale 36 el lado, frente al otro lado de 15 también valdrá 36. También valdrá 36. Entonces, nos vamos a quedar solo con este triángulo que voy a marcar de rojo. Esto, esto y esto. Y ya puedo hallar X y N. ¿Por qué? Porque si es un triángulo de 30 grados, yo sé que frente a 30 grados está K, que en este caso vendría a ser X, y la hipotenusa es 2K. Por lo tanto, 2K sería igual a 36.
2K es igual a 36. Y si 2K es igual a 36, K es igual a 36 entre 2. Y 36 entre 2 es 18. Como me piden la altura del edificio, y la altura del edificio relacionado con el triángulo de 30 grados frente a 30 es K, y K vale 18, quiere decir que la altura del edificio es de 18 metros. Entonces, aquí hemos agregado un concepto más a tener en cuenta, porque si estamos trabajando con triángulos, tenemos que aplicar todas las propiedades que conlleva. Y aquí la propiedad del ángulo externo es fundamental, fundamental. Y quizás en el problema anterior también hubiéramos podido aplicar esto, sería cuestión de analizarlo. Entonces, te das cuenta que si esto vale 30, los dos ángulos no consecutivos interiores tienen que sumar 30. Pero como uno de ellos ya en el dato me dicen que vale 15, por ende, el otro también tiene que valer 15. Y como los dos ángulos son iguales, se forma un triángulo isósceles. Y ahí está el resultado de este ejercicio. En este problema es muy similar a los anteriores. Ras del suelo. Hay un monumento. Aquí hay un monumento. Ya, vamos a suponer que esto representa el monumento. Y como el faro está en el suelo, ilumina un monumento bajo un ángulo de 30 grados. Aquí está. Bajo este ángulo ilumina todo. No es que se mire la parte alta, no. Bajo este ángulo sostiene, cubre a todo esto, que es de 30 grados. Si trasladamos el reflector 2 metros más cerca del monumento, 2 metros más cerca, o sea, se ha desplazado 2 metros. Aquí está. El nuevo ángulo es de 45 grados. Ya está. Entonces, me pide la altura del monumento. Aquí siguiendo podríamos hacer lo que hicimos anteriormente, porque ¿cuánto le tendría que sumar a 30 para que me dé 45? Es 15. Y aquí no me ayuda en nada a decir que esto es isósceles. No, en nada, en nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a llamarle a esto n. Entonces tenemos que, ojo, se han formado un triángulo grande, es el triángulo rojo, y este triángulo negro. Aquí está. Y los dos son triángulos rectángulos. En el triángulo rojo decimos triángulo rojo. En el triángulo rojo no tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica utilizaría? Si no tengo la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica de 30 podría usar? La tangente. Correcto, correcto. Decimos entonces la tangente de 30 grados. Esto es igual cateto opuesto, que es X, sobre su cateto adyacente, que es 2 más N. Y ojo con esto que es sumamente importante y estamos dejando pasar. Esto es un triángulo rectángulo. Ahora voy a fijarme y analizar en el triángulo negro. Si esto es 45, esto es 90, pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? 45. Correcto. Y sabemos que en un triángulo de 45 grados sus catetos son iguales. Gracias, N.
pero en vez de n, ¿qué puedo poner? X, porque son iguales. Entonces, aquí donde había establecido esta relación, en vez de n, ¿qué voy a colocar? X. Vamos a colocar X. Y ahora sí, conozco la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados es 1 sobre la raíz de 3. Y esto es igual a X sobre 2 más X. Multiplicamos en aspa. Sería 2 más X por 1 es 2 más X. Y esto es igual a raíz de 3 por X es X raíz de 3 o raíz de 3X. Es lo mismo. Luego acá, atención con esto. Yo necesito saber el valor de X. 2 se queda aquí y el más X pasa aquí, pero restando. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay que resolver esta ecuación, pero no puedo reducir esto. Factoriza. 2 es igual, factor común de estos dos es X. Si sale X de aquí, ¿quién queda? Raíz de 3 menos. Si sale X de aquí, ¿quién queda? 1. Entonces, como quiero que X se quede solo, 2 está aquí. Y como raíz de 3 menos 1 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, X, que es lo que estoy buscando, vale raíz de 3 menos 1, pero hay que racionalizar. Y no hay que asustarnos por este proceso. Simplemente hay que hacerlo con calma. Nos asustamos porque es una incertidumbre cuál va a ser el resultado. Lo primero que debemos de acordarnos es que hay que multiplicar por la conjugada. Y la conjugada es el mismo, pero con signo cambiado. Raíz de 3 más 1. Entonces, X es igual a 2 por raíz de 3 más 1. Todo esto sobre raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1 es un producto notable, donde va a ser igual a la raíz de 3 elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Nos quedaría 2 por la raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 cuadrado y cuadrado se va, es 3 menos 1. Nos quedaría entonces 3 menos 1 es 2. Este 2 lo simplifico con el 2. Nos quedaría raíz de 3 más 1 como resultado final del problema. ¿Y qué es lo que nos pedía? Nos pedían calcular la altura del monumento. La altura del monumento es raíz de 3 más 1 metros. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? No, profesor. Muy bien. Vayamos ahora con esto. La número 6. Si por una línea horizontal que pasa por el pie de un árbol, una línea horizontal que pasa por el pie de un árbol, vamos a suponer que esto es un arbolito, un lindo arbolito. Observan dos campesinos la parte superior de este con ángulos de elevación, uno del doble del otro. Por una línea horizontal que pasa por el pie de un árbol, observan dos campesinos. La parte superior de este con ángulos de elevación, uno doble del otro. Calcular la altura del árbol si la tangente del menor ángulo de elevación es 0,5 y la distancia que separa a los campesinos es de 10 metros. Voy a suponer que los campesinos están acá, uno de ellos está aquí y el otro está por aquí, aquí. Entonces, este tiene un ángulo de elevación. Como no me están hablando nada de alturas, entonces no es necesario tener a los campesinos porque solamente basta con colocar su ubicación. Acá hay un campesino cuyo ángulo de elevación es distinto al de otro campesino que está a 10 metros alejado uno del otro. Aquí está 10. Los ángulos de elevación, si esto es alfa, este es 2 alfa.
No, es al revés. Si esto es alfa, esto es 2 alfa. Porque dice que un ángulo es el doble del otro. Atención con esto. Ah, ¿y qué cosa es lo que me piden? ¿Qué es lo que nos calcular la altura del árbol? Entonces esto lo voy a traducir acá en lo siguiente. Esto va a ser mi árbol. Esto es el suelo, el piso. Esto es el primer campesino que mira con un ángulo alfa. Este es el segundo campesino que mira con un ángulo 2 alfa. Y me dicen que la distancia que hay entre los dos es de 10 metros. Me piden calcular la altura de este. Atención con lo siguiente. Si esto es alfa, esto también es alfa. Porque dice que la suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo, cumple. Eso quiere decir que esto es un triángulo isósceles y por lo tanto este lado es igual a este lado. Y esto sería igual a 10. Valdría 10. ¿Qué es lo que nos piden? Es... Ahora dice, calcular la altura del árbol si la tangente del menor ángulo de elevación es 0,5. ¿Quién es el menor ángulo de elevación? Este alfa. Y por lo tanto la tangente de alfa es igual a 0,5. Pero ¿quién es la tangente de alfa? ¿Quién es la tangente de alfa? Como aquí no tengo una relación definida, entonces este voy a llamarle n. La tangente de alfa es igual a ¿qué? A 0,5. ¿Quién es la tangente de alfa? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente que es n más 10. Y esto es igual a 0,5. Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer aquí es la tangente de 2 alfa, pero como no tenemos el valor de... A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí es... No puedo utilizar la tangente de 2 alfa porque aquí sería x sobre n. X sobre n. Ahora, miremos por acá. X sobre n más 10 es igual a un medio. Un medio. X es igual a n más 10 sobre 2. No nos ayuda mucho porque esto es la tangente de alfa y esto es la tangente de 2 alfa, no sé que no esté considerando algo que es sumamente importante aquí. Me piden hallar x. Y para nosotros x sería n más 10 sobre 2 y solo nos bastaría encontrar el valor de n. Ahora, como la tangente es 0,5, que es lo mismo que un medio, esto vale 1 y esto vale 2. Esto vale 1 y esto vale 2. O sea, n más 10 sería igual a 2x. ¿Qué es lo que tenemos acá? Eh, no encuentro solución a esto ahora. A ver. En este problema estamos dándole vueltas y como aquí hay la tangente del ángulo doble. Y en la tangente del ángulo doble, que es x sobre n,
es igual a, por propiedad, es 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente cuadrado de alfa. ¿Y quién es la tangente de alfa? Ya me lo dan, que es 0,5. Por lo tanto, quedaría x sobre n es igual a 2. La tangente de alfa es 1 medio, 0,5. Sobre 1 menos tangente cuadrado, tangente es 1 medio, elevado al cuadrado. Esto quiere decir que si yo tuviese esto, x sobre n, 2 y 2 se simplifica, me quedaría 1 aquí arriba. 1 al cuadrado, 4 por 1, 4 menos 1 sería 3 cuartos. Porque es 1 menos 1 sobre 4. 1, 1 medio elevado al cuadrado es un 4. Un cuarto. 4 por 1, 4 sería 3 cuartos. Y esto quedaría como x sobre n igual a 4 tercios. Entonces, x, o mejor dicho, n es igual a, está multiplicando, sería 4n igual a 3x. Entonces, n es igual a 3 cuartos de x. 3 cuartos de x. Y si n es igual a 3 cuartos de x, mira, mira lo que teníamos acá. Mira lo que teníamos acá. Teníamos esto. Y estamos diciendo que n es 3 cuartos de x. Sería entonces x igual a, en vez de n pongo 3 cuartos de x más 10 sobre 2. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2x es igual a 3 cuartos de x más 10. Para desaparecer el denominador, multiplico por 4 a todo. 4 por 2, 8x, igual a 4 y 4 se va a ir, me quedaría 3x más 10. Y mira, ya salió. 3x está sumando, pasa restando. 8x menos 3x es igual a 10. 8x menos 3x es 5x igual a 10. Y por lo tanto, x es igual a 10 quintos. Y 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. Y ahí queda el resultado de este ejercicio. Lo que pasa es que tratamos de resolverlo utilizando simplemente razones trigonométricas y utilizando triángulos notables, pero no es suficiente. Era necesario aplicar la tangente del ángulo doble en este caso.